Ejercicio 4.86. El ejercicio dice, dos pares actúan sobre la viga en voladizo. Si F es igual a 6 kilonewtons, determine el momento del par resultante. Bien, primero vamos a descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes X y Y ahora vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto A. Y vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos, por lo tanto nos queda que momento resultante con respecto a A es igual a sumatoria de momentos en A. Vamos a empezar con esta fuerza de 5 kilonewtons y nos queda que 5 kilonewtons por 3 quintos por 0.5 metros menos 5 kilonewtons por 4 quintos por 6 metros. Ahora vamos con esta fuerza de 6 kilonewtons y nos queda que menos 6 kilonewtons por el coseno de 30 por 0.5 metros más 6 kilonewtons por el seno de 30 por 6 metros. Ahora vamos con esta fuerza de 5 kilonewtons y nos queda más 5 kilonewtons por 3 quintos por 0.5 metros más 5 kilonewtons por 4 quintos por 3 metros. Ahora vamos con esta fuerza de 6 kilonewtons y nos queda menos 6 kilonewtons por el coseno de 30 por 0.5 metros menos 6 kilonewtons por el seno de 30 por 3 metros. Resolviendo nos queda que el momento resultante con respecto a A es igual a menos 5.2 kilonewtons metro. Y de este modo es como encontramos el valor del momento par resultante de todos los pares que están actuando en la viga. Ejercicio 4.91. El ejercicio dice, si M1 es igual a 500 newtons metro, M2 igual a 600 newtons metro y M3 igual a 450 newtons metro, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados del momento de par resultante. Bien, aquí vamos a descomponer primero lo que es el momento 2 en sus componentes Z y X, ya que el momento 2 está sobre el plano XZ, por lo tanto no tiene componente en Y. Ahora vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos los vectores, por lo tanto así acá va a ser positivo, así acá va a ser positivo y así acá va a ser positivo. Ahora vamos a calcular las componentes X y Z del momento 2. Nos queda que la componente X del momento 2 es igual a 600 newtons metro por el coseno de 30 grados. Resolviendo esto nos da un valor de 519.62 newtons metro. Ahora vamos a calcular la componente Z del momento 2. Para ello nos queda que el momento Z del momento 2 es igual a 600 newtons metro por el seno de 30 grados. Esto nos da un valor de 300 newtons metro. Ahora vamos a representar el momento 1 en su forma vectorial cartesiana y nos queda que el momento 1 en vector cartesiano es igual a su componente Y por J, ya que no tiene componentes X ni Z debido a que está sobre el eje Y. Sustituyendo valores nos queda que es igual a 500 newtons metro por J. Ahora vamos con el momento 2 y nos queda que el momento 2 en vector cartesiano es igual a menos la componente X por Y menos la componente Z por K. Sustituyendo valores nos queda que es igual a menos 519.62 newtons metro por Y menos 300 newtons metro por K. Ahora vamos con el momento par 3 y nos queda que el momento par 3 en vector cartesiano es igual a menos su componente Z por K. Únicamente tiene componente Z debido a que está sobre el eje Z, pues por ello que no tiene componentes X ni Y. Sustituyendo su valor nos queda que es igual a menos 450 newtons metro por K. Ahora sabemos que el momento resultante en vector cartesiano es igual al momento 1 en vector cartesiano más el momento 2 en vector cartesiano más el momento 3 en vector cartesiano. Sustituyendo valores nos queda que es igual a 500 newtons metro por J menos 519.62 newtons metro por Y menos 300 newtons metro por K menos 450 newtons metro por K. Resolviendo nos queda que el momento resultante par es igual a menos 519.62 newtons metro Y, 500 newtons metro J, menos 750 newtons metro K. Ahora, para poder encontrar el valor de la magnitud del momento resultante par, debemos de sacarle la raíz cuadrada a su componente X al cuadrado más su componente Y al cuadrado más su componente Z al cuadrado. Sustituyendo valores nos queda que es igual a menos 519.62 newtons metro al cuadrado más 500 newtons metro al cuadrado más menos 750 newtons al cuadrado. Resolviendo nos queda que es igual a
1040.43 newtons metro. Ahora, para poder encontrar el valor de sus ángulos coordenados directores del momento par resultante, únicamente aplicamos las ecuaciones de los cosenos directores. Por lo tanto, para alfa tenemos que coseno de alfa es igual a la componente x del momento resultante par entre el momento resultante par. Despejando a alfa y sustituyendo valores, nos queda que es igual al coseno inverso de menos 519.62 newtons metro entre 1040.43 newtons metro, y esto nos da un valor de 119.96 grados. Para beta tenemos que coseno de beta es igual a la componente y del momento resultante par entre el momento resultante par. Despejando a beta y sustituyendo valores, nos queda que beta es igual al coseno inverso de 500 newtons metro entre 1040.43 newtons metro. Resolviendo esto nos da un valor de 61.3 grados. Para gamma tenemos que coseno de gamma es igual a la componente z del momento resultante par entre el momento resultante par. Despejando a gamma y sustituyendo valores, nos queda que es igual al coseno inverso de menos 750 newtons metro entre 1040.43 newtons metro. Resolviendo esto nos da un valor de 136.11 grados. Y de este modo es como encontramos el valor de los ángulos coordenados directores del momento resultante par, así como el valor de su magnitud. Ejercicio 4.92. El ejercicio dice: determine la magnitud requerida de los momentos de par M1, M2 y M3 para que el momento de par resultante sea igual a 300I más 450J menos 600K newtons metro. Muy bien, vamos a descomponer el momento par 2 en sus componentes X y Z, ya que está sobre el plano XZ. Por lo tanto, solo tiene estas dos componentes y no tiene componente Y. Ahora vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos los vectores. Por lo tanto, así acá va a ser positivo, así acá va a ser positivo y así acá va a ser positivo. Ahora vamos a encontrar el valor de las componentes Z y X del momento par 2. Y nos queda que la componente X del momento par 2 es igual a un momento 2 por el coseno de 30. Y esto nos da un valor de 0.87 del momento 2. Ahora vamos con la componente Z y nos queda que es igual al momento 2 por el seno de 30 grados. Y esto nos da un valor de 0.5 del momento 2. Ahora vamos a representar cada uno de los momentos en sus formas vectoriales cartesianas. Por lo tanto, nos queda que el momento 1 en vector cartesiano es igual a la componente Y por J. El momento 2 en vector cartesiano nos queda que es igual a menos la componente X por Y menos la componente Z por K. Sustituyendo los valores de las componentes nos queda que es igual a menos 0.87 del momento 2 por I menos 0.5 del momento 2 por K. Ahora vamos con el momento 3 y nos queda que el momento 3 en vector cartesiano es igual a menos la componente Z por K. Ahora, para encontrar el valor del momento resultante en su forma vectorial cartesiana, debemos de sumar el momento 1 más el momento 2 más el momento 3. Sustituyendo el valor del momento resultante y de cada uno de los momentos, nos queda que 300 newtons metro I más 450 newtons metro J menos 600 newtons metro K es igual a la componente Y del momento 1 por J menos 0.87 del momento 2 por I menos 0.5 del momento 2 por K menos la componente Z del momento 3 por K. Ahora, igualando componentes I, J y K, igualamos primero componentes I, nos queda que 300 newtons metro es igual a menos 0.87 del momento 2. Esta es la ecuación 1. Ahora igualamos componentes J y nos queda que 450 newtons metro es igual a la componente Y del momento 1. Esta es la ecuación 2. Y ahora igualamos componentes K, nos queda que 600 newtons metro es igual a menos 0.5 del momento 2, menos la componente Z del momento 3, y esta es la ecuación 3. Como vemos, tenemos un sistema de tres ecuaciones. Entonces, de la primera ecuación despejamos el momento 2 y nos queda que el momento 2 es igual a 300 newtons metro entre 0.87 y esto nos da un valor de menos 344.83 newtons metro. Este es el valor del momento par 2. Ahora sustituimos el valor del momento par 2 en la ecuación
3 y nos queda que menos 600 newtons metro es igual a menos 0.5 por menos 344.83 newtons metro menos la componente z del momento 3. Resolviendo y despejando a la componente z del momento 3 nos queda que es igual a 772.42 newtons metro. Y este es el valor del momento par 3, ya que únicamente tiene componente z. Y como podemos observar, la ecuación 2 ya nos está dando el valor del momento 1, ya que el 1 únicamente tiene componentes y. Y de este modo es como encontramos el valor de cada uno de los tres momentos pares.